El aire de la Ciudad de México estaba impregnado del bullicio característico de un martes por la mañana. El tráfico en Insurgentes se extendía como una serpiente interminable de automóviles, el sonido de los claxones mezclándose con el murmullo de la multitud que se apresuraba a llegar a sus destinos. En medio de ese caos, el Hospital Privado de Polanco se erguía imponente, un edificio moderno de cristal que reflejaba el sol brillante del valle. Dentro, la atmósfera era distinta. Silencio contenido, pasos apresurados de enfermeras, el olor penetrante a desinfectante y un ir y venir de batas blancas. El doctor Alejandro Ortega avanzaba por los pasillos con paso firme y semblante serio. A sus 45 años, era considerado uno de los neurocirujanos más prestigiosos del país. Sus colegas lo respetaban por su precisión quirúrgica y por los logros que lo habían colocado en la cima de su carrera. Pero detrás de su mirada segura se ocultaba un hombre frío, distante, que había aprendido a encerrar sus emociones en un rincón inaccesible de su corazón. Para Alejandro, la vida era un cálculo exacto, diagnósticos, estadísticas, probabilidades. Nada escapaba a la lógica de la ciencia. Ese día, sin embargo, algo estaba a punto de quebrar esa rutina impecable. Mientras se dirigía a su consultorio, notó a un hombre sentado en la sala de espera. Vestía de manera sencilla, con una camisa de manta ligeramente arrugada y un sombrero de palma en las manos. A su lado, en una silla de ruedas desgastada, estaba una niña de cabello oscuro y mirada luminosa. A pesar de la fragilidad de su cuerpo, sus ojos irradiaban una alegría que contrastaba con el cansancio visible en sus facciones. Alejandro los observó de reojo, sin detenerse. Había visto miles de rostros en esas salas, pero algo en la serenidad de aquel hombre lo desarmó. El desconocido parecía tranquilo, casi como si estuviera seguro de que todo saldría bien. «Papá, ¿crees que aquí sí me van a ayudar?», preguntó la niña con una sonrisa tímida. «Claro que sí, Sophie», respondió él con una voz suave, acariciando su cabello. «Aquí encontraremos al doctor que Dios preparó para ti». Alejandro frunció el ceño. Esa frase resonó en su mente como un eco molesto. ¿Dios preparó a un doctor? Para él aquello era absurdo. Los médicos eran fruto de años de estudio, de disciplina, de horas interminables en quirófanos y bibliotecas, no de milagros ni designios divinos. Sin embargo, una incomodidad se instaló en su pecho, como si aquella afirmación inocente hubiera tocado una fibra dormida. Mientras seguía su camino, intentó sacudir la sensación. Se repitió a sí mismo que no tenía tiempo para sentimentalismos. Había una cirugía programada y pacientes esperando resultados, pero sin saber por qué, sus pensamientos regresaban una y otra vez a los ojos de la niña en silla de ruedas y a la fe inquebrantable de su padre. Querido espectador, antes de continuar te invito a suscribirte al canal. Aquí encontrarás historias que no solo conmueven el corazón, sino que también nos invitan a reflexionar sobre la vida, la esperanza y la fuerza de lo humano. No te pierdas lo que viene, porque esta historia apenas comienza. De regreso en su oficina, Alejandro se dejó caer en el sillón de cuero negro, intentando concentrarse en los expedientes médicos sobre su escritorio. Pero las palabras del hombre regresaban como un susurro persistente. Aquí encontraremos al doctor que Dios preparó para ti. Por primera vez en mucho tiempo, la lógica de la ciencia no le alcanzaba para acallar la sensación de que estaba frente a algo distinto, algo que iba más allá de su entendimiento. El reloj marcaba las 9 de la mañana cuando recibió la llamada de la recepción. Aquel hombre pedía una consulta con él. Alejandro suspiró con fastidio, sin saber que al aceptar esa cita estaba a punto de iniciar el viaje más profundo y transformador de su vida. El sol apenas se filtraba por los ventanales del hospital cuando Alejandro inició su recorrido habitual. Como cada mañana, su agenda estaba saturada de consultas, juntas y revisiones. En los pasillos, las enfermeras lo saludaban con respeto y un dejo de temor, conscientes de que detrás de su impecable bata blanca se escondía un carácter exigente, intolerante a los errores.
En su consultorio, pulcramente ordenado, cada objeto estaba en su sitio. Libros de neurología alineados por tamaño, un reloj digital que marcaba los tiempos con precisión quirúrgica y una computadora siempre encendida mostrando expedientes clínicos. Alejandro era un hombre metódico, esclavo de la rutina, convencido de que la disciplina era la única forma de mantener el control. Pero fuera del hospital su vida era muy distinta. Vivía solo en un departamento amplio en Polanco, decorado con muebles modernos y fríos. El silencio de esas paredes lo acompañaba cada noche, recordándole que la soledad se había convertido en su compañera inseparable desde su divorcio. Había estado casado con Mariana durante 15 años, pero su matrimonio terminó desgastado por su obsesión con el trabajo. Mariana lo acusaba de ser incapaz de expresar cariño, de vivir más para sus pacientes que para su familia. Al final, lo que se rompió no fue solo un hogar, sino también la relación con su hijo adolescente, Daniel. Daniel tenía 16 años y vivía con su madre en Coyoacán. Alejandro lo veía de vez en cuando, pero sus encuentros eran tensos. El muchacho lo miraba con una mezcla de distancia y reproche. «Siempre llegas tarde, papá», le había dicho en una ocasión, con la voz quebrada por el enojo. «No sé para qué aceptas verme si ni siquiera te importa escucharme». Aquellas palabras lo habían golpeado más fuerte que cualquier discusión médica. Pero en lugar de mostrarse vulnerable, Alejandro reaccionó como siempre, guardando silencio, refugiándose en su orgullo. En el hospital, sus colegas lo admiraban, pero también lo describían como un hombre de hielo. Se decía que nada lo conmovía, ni siquiera los casos más trágicos. Esa fama le había servido para ganarse respeto, aunque también lo había aislado. Una tarde, en una junta con otros especialistas, uno de ellos comentó sobre la importancia de brindar apoyo emocional a los pacientes. Alejandro, con una sonrisa escéptica, respondió: «El apoyo emocional no cura tumores ni regenera neuronas. Nuestro deber es aplicar la ciencia, no alimentar ilusiones». Las palabras dejaron un silencio incómodo en la sala. Para él no había lugar para sentimentalismos. La medicina era matemática pura, y cualquier otra cosa era una distracción peligrosa. Sin embargo, bajo esa coraza de frialdad existía un rincón olvidado. En ocasiones, al final de sus jornadas, Alejandro recordaba a su abuela en Oaxaca, una mujer profundamente creyente que le enseñaba oraciones antes de dormir. Aquellos recuerdos le parecían ahora ajenos, casi ridículos, como si pertenecieran a otra vida. Había enterrado esa parte de sí mismo en nombre de la razón y el progreso. El contraste era brutal. En el hospital, Alejandro era el médico exitoso que todos admiraban. En su casa era un hombre roto, incapaz de mantener vínculos reales. Su vida, aunque llena de logros, se sentía vacía. Ni los premios recibidos en congresos internacionales, ni los reconocimientos en revistas médicas lograban darle la paz que tanto necesitaba. Esa mañana, mientras revisaba los informes de sus pacientes, una pregunta incómoda se filtró en su mente. ¿De qué servía salvar vidas si él mismo había perdido la suya? Intentó sacudirse el pensamiento, pero quedó instalado como una espina. El recuerdo de la niña en silla de ruedas y de su padre sereno regresó sin aviso. Los ojos brillantes de Sofía, la seguridad con que Jesús pronunció aquellas palabras de fe, contrastaban con su propia incredulidad. Por más que quisiera ignorarlo, algo le decía que el encuentro no había sido casualidad. La agenda del día avanzaba, pero Alejandro no podía dejar de pensar en lo que ocurriría si aceptaba recibirlos. Sentía que, de alguna manera inexplicable, su mundo meticulosamente controlado estaba a punto de tambalear. El reloj de la pared marcaba las 10 de la mañana cuando la recepcionista llamó a Alejandro para informarle que el hombre de la sala de espera insistía en ser atendido por él. Alejandro, con un suspiro cargado de fastidio, aceptó, convencido de que sería una consulta más, breve y sin trascendencia. Pero apenas la puerta de su consultorio se abrió, comprendió que no sería así. Entró primero el hombre, con pasos tranquilos y mirada serena,
como quien no tiene prisa en medio del caos del mundo. Empujaba la silla de ruedas donde estaba Sofía. La niña lo saludó con una sonrisa amplia que iluminó la habitación, un gesto tan puro que desconcertó al doctor. «Buenos días, doctor», dijo el hombre con respeto. «Mi nombre es Jesús, y ella es mi hija, Sofía». Alejandro asintió con un movimiento breve, intentando mantener la distancia habitual con sus pacientes. «Tomen asiento. Bueno, usted ya está sentada, pequeña», dijo con voz seca sin notar la torpeza de su frase. Sofía soltó una risita suave y Jesús lo miró con amabilidad. «No se preocupe, doctor. Mi hija siempre encuentra algo gracioso en todo». Alejandro abrió el expediente en su computadora y preguntó, «¿Qué la trae aquí?». Jesús respiró hondo antes de responder. «Mi hija tiene una enfermedad que ha avanzado rápido. En otros hospitales nos dijeron que no había mucho por hacer, pero yo creo que aún existe una esperanza». El médico levantó la vista, observando los movimientos torpes de las manos de Sofía y la debilidad en sus piernas. Su experiencia le permitió identificar al instante que se trataba de un padecimiento neurológico serio. «¿Qué síntomas presenta?», preguntó con tono técnico. «Dolores constantes, pérdida de fuerza en las piernas y, últimamente, dificultad para respirar por las noches», explicó Jesús con calma, acariciando el hombro de su hija. Alejandro asentía, registrando cada detalle, pero lo que lo desconcertaba no eran los síntomas, sino la actitud del padre. Había atendido a cientos de pacientes que llegaban devastados, con lágrimas o rabia, pero Jesús hablaba con una paz inusual. «Doctor», intervino Sofía con una voz clara, aunque débil, «¿usted cree que yo pueda volver a correr algún día?». Alejandro dudó unos segundos antes de contestar. La pregunta tan inocente y directa lo había tomado por sorpresa. Su instinto médico lo empujaba a ser realista, incluso duro, pero al ver los ojos llenos de ilusión de la niña, sintió un nudo en la garganta. «Eso depende de muchos factores, Sofía. Primero necesito hacer estudios para conocer tu situación», respondió con cautela. Jesús sonrió como si hubiera escuchado lo que esperaba. «Lo importante es que hay un camino, ¿verdad, doctor?». «Dios siempre abre caminos». Alejandro entrecerró los ojos. Esa insistencia en mencionar a Dios lo incomodaba. No estaba acostumbrado a mezclar la fe con la medicina, y mucho menos a escucharla expresada con tanta convicción en medio de una consulta. «Señor Jesús, yo no trabajo con milagros», dijo con frialdad. «Trabajo con diagnósticos, terapias y probabilidades». El hombre no se inmutó. «Lo sé, doctor, y agradezco su sabiduría y su esfuerzo, pero también sé que Dios lo puso en nuestro camino». El silencio que siguió fue pesado. Alejandro intentó ignorar el cosquilleo extraño que le recorría el pecho. Se obligó a concentrarse en el expediente, escribiendo notas rápidas para evitar mirar de nuevo aquellos ojos llenos de fe. Mientras hacía preguntas clínicas, Sofía respondía con sinceridad, y cada tanto agregaba un comentario inocente que rompía la seriedad del consultorio. Alejandro, a pesar suyo, esbozó una leve sonrisa en un par de ocasiones. Al despedirse, Jesús estrechó la mano del doctor con firmeza. «Gracias por recibirnos. Yo confío en que usted sabrá qué hacer». Alejandro asintió, guardando silencio. Cuando la puerta se cerró, se quedó mirando la silla vacía frente a él. Por primera vez en años, un paciente había logrado atravesar su coraza. Algo en aquel encuentro lo había sacudido, aunque no estaba dispuesto a admitirlo. La tarde se deslizó entre exámenes preliminares y papeleo interminable. Alejandro, aunque intentaba mantener la distancia profesional, se sorprendió al dedicar más tiempo del habitual a revisar el caso de Sofía. Algo en su interior lo empujaba a no tratarlo como un expediente más. Sin embargo, apenas empezó a tramitar la autorización para los estudios completos, chocó con la primera muralla, la administración del hospital. En la oficina de autorizaciones, una funcionaria revisó los documentos con mirada apática. «Doctor Ortega, el seguro de esta familia no cubre los estudios que solicita,
y, por lo que veo, tampoco tienen los recursos para pagar por adelantado. Alejandro cruzó los brazos incómodo. Este caso necesita atención inmediata. ¿De verdad vamos a negarnos solo por dinero? La mujer lo miró sin inmutarse. Son las políticas, doctor. El hospital no puede absorber costos tan altos. Si insisten, deben buscar atención en el sistema público. Alejandro salió de la oficina con un malestar creciente. Sabía que en los hospitales públicos los tiempos eran interminables y los recursos limitados. Sofía no podía esperar semanas para un diagnóstico. Esa idea lo irritaba, aunque no entendía bien por qué le afectaba tanto. En la sala de espera, Jesús y Sofía aguardaban con paciencia. El padre sostenía entre sus manos un pequeño rosario desgastado, moviendo los labios en una oración silenciosa. Al ver al doctor regresar, levantó la mirada con esperanza. «¿Qué le dijeron, doctor?», preguntó con voz tranquila. Alejandro respiró profundo antes de responder. El hospital no puede autorizar los estudios. Sin un seguro adecuado o un pago anticipado, no hay manera de proceder aquí. Sofía bajó la mirada, y por un instante, el brillo de sus ojos se apagó. Alejandro sintió un extraño vacío en el estómago. Estaba acostumbrado a dar malas noticias, pero esta vez algo distinto lo incomodaba. Jesús, en lugar de mostrarse abatido, tomó la mano de su hija y sonrió con serenidad. «No te preocupes, hija. Dios siempre abre puertas donde parece que no hay salida». El médico frunció el ceño, con un dejo de frustración. «Señor, con todo respeto, lo que su hija necesita no son oraciones, sino un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado». Jesús lo miró con calma, sin alterarse. «Y para eso estamos aquí, doctor. Yo confío en que usted encontrará el camino correcto». Aquella seguridad desconcertaba a Alejandro. Estaba acostumbrado a pacientes que suplicaban, exigían o incluso insultaban al no obtener lo que buscaban. Pero Jesús no pedía, no reclamaba, confiaba. Esa actitud, en lugar de aliviarlo, le resultaba casi insoportable. Al despedirlos, el doctor intentó convencerse de que no podía hacer nada más. Su deber terminaba ahí, con el límite impuesto por la administración. Sin embargo, mientras los veía alejarse por el pasillo, una sensación de derrota lo envolvió, como si él mismo hubiera fallado. De regreso a su consultorio, se recargó en el respaldo del sillón y se llevó las manos al rostro. Las imágenes se mezclaban en su mente. El rosario entre los dedos de Jesús, la sonrisa apagada de Sofía, la indiferencia de la funcionaria que solo veía números. Se dijo que no era su responsabilidad, que no podía cargar con todos los casos imposibles, pero en el fondo algo lo carcomía. Una voz interna que había aprendido a silenciar le susurraba que aún podía hacer algo. La noche cayó sobre la ciudad, y Alejandro permanecía en su oficina mucho después de que la mayoría de los médicos se había marchado. Miraba la carpeta de Sofía una y otra vez, incapaz de archivarla como hacía con los casos que no prosperaban. Algo, una chispa desconocida, lo mantenía inquieto. Esa noche, al salir del hospital, alzó la vista al cielo nublado. El aire olía a lluvia y a tierra mojada, y por un instante recordó la voz de su abuela rezando en las noches de su infancia. Sacudió la cabeza, molesto consigo mismo. No podía permitirse pensar en esas cosas, y sin embargo, en lo más profundo, sabía que aquel encuentro estaba lejos de terminar. El amanecer llegó cargado de un aire húmedo tras la lluvia nocturna. Alejandro no había dormido bien. La imagen de Sofía en aquella silla de ruedas lo había acompañado toda la noche, interrumpiendo el descanso con pensamientos que no lograba acallar. Esa mañana, antes de iniciar su jornada, pidió a un colega acceso a un equipo de resonancia para revisar el caso extraoficialmente. No entendía por qué estaba haciendo aquello, pero sentía un impulso difícil de explicar. Cuando Jesús y Sofía regresaron al hospital, el médico ya había preparado todo. La niña, con su sonrisa intacta, parecía ilusionada. «¿De verdad hoy me van a hacer estudios, doctor?», preguntó con un brillo esperanzado en los ojos.
Así es, Sofía. Necesito ver lo que ocurre en tu cuerpo para poder ayudarte, respondió Alejandro, evitando dejar ver la tensión que sentía. Horas después, frente a las imágenes de la resonancia, el silencio se apoderó del consultorio. Los resultados confirmaban lo que temía. La enfermedad degenerativa en el sistema nervioso estaba en una fase avanzada. La médula espinal mostraba daños que explicaban la pérdida de movilidad y la debilidad respiratoria. No había cura conocida, solo terapias experimentales que podían, en el mejor de los casos, frenar un poco el deterioro. Alejandro se quitó los lentes y masajeó el puente de su nariz. Le costaba encontrar las palabras correctas. Finalmente, llamó a Jesús y a Sofía para explicarles. Escúchenme con atención. El diagnóstico confirma una enfermedad neurológica progresiva. Es seria y los tratamientos disponibles son muy costosos. Incluso aplicándolos, no puedo prometer una recuperación completa. Jesús mantuvo la calma, aunque un leve temblor en sus manos revelaba el golpe de la noticia. Sofía, en cambio, lo miraba con inocencia. ¿Eso quiere decir que no voy a volver a correr, doctor? Alejandro tragó saliva. Había aprendido a ser directo con sus pacientes, pero esa vez las palabras pesaban demasiado. Significa que será difícil, Sofía. Pero hay opciones que pueden ayudarte a sentirte mejor, a ganar fuerza y quizá a lograr más de lo que ahora parece imposible. La niña asintió lentamente, y su sonrisa, en lugar de desaparecer, se volvió más dulce. Entonces vamos a intentarlo. Jesús tomó aire y con voz firme respondió. Doctor, gracias por su sinceridad. Yo sé que usted hará lo que esté en sus manos, y lo demás se lo dejamos a Dios. Alejandro frunció el ceño irritado. No me malinterprete. Yo respeto sus creencias, pero la medicina no se resuelve con fe. Se resuelve con tratamientos, investigación y disciplina. Jesús sostuvo su mirada con serenidad. Y yo creo que Dios nos da la ciencia como un instrumento. No son caminos opuestos, doctor. Usted hace su parte, y nosotros confiamos en que habrá un propósito mayor. Las palabras lo descolocaron. Estaba acostumbrado a la desesperación o al enojo, no a esa confianza inquebrantable. Dentro de sí, una incomodidad crecía, como si su propia lógica estuviera siendo desafiada en lo más profundo. Cuando Jesús le preguntó cuánto costaría el tratamiento experimental, Alejandro dudó antes de responder. Sabía que era una cifra imposible para una familia humilde. Aún así, fue honesto. El protocolo completo cuesta cientos de miles de pesos. Incluye medicamentos importados, hospitalizaciones y terapias especializadas. Jesús cerró los ojos por un momento, como si dejara que el peso de la información descansara en silencio. Luego abrió los labios con una frase inesperada. Dios abrirá las puertas. No tengo cómo pagar, pero sé que Él ya tiene una solución. Alejandro se levantó de golpe, caminando de un lado a otro. ¿Se da cuenta de lo que dice? No hay milagros financieros, señor. Si no consigue ese dinero, simplemente no habrá tratamiento. Jesús, tranquilo, acarició el cabello de Sofía. Tal vez usted no lo crea, doctor, pero yo he visto cómo Dios actúa de maneras que no entendemos. No pierda la esperanza. El médico guardó silencio. Quería replicar, pero algo dentro de él lo frenaba. Esa fe que tanto lo irritaba tenía al mismo tiempo un extraño poder. Lo hacía sentir pequeño frente a una certeza que no podía explicar. Y mientras observaba a Sofía abrazar a su padre con ternura, Alejandro supo que, aunque no quisiera admitirlo, aquella familia había comenzado a mover algo dentro de él. Alejandro pasó el resto de la tarde encerrado en su consultorio, con los brazos cruzados sobre el escritorio y la mirada fija en los resultados de los estudios de Sofía. El zumbido del aire acondicionado era el único sonido que lo acompañaba, pero ni siquiera ese murmullo constante lograba callar el torbellino en su mente. Había expuesto con claridad lo que implicaba el tratamiento, y sabía que la familia no tenía forma de costearlo. Su lógica le decía que debía archivar el caso y continuar con su agenda. Sin embargo,
Una inquietud creciente lo mantenía atado a esa carpeta. Recordó la manera en que Sofía, pese a escuchar un diagnóstico devastador, había respondido con optimismo: «Entonces vamos a intentarlo». Esa frase, dicha con una voz tan frágil y al mismo tiempo tan decidida, se repetía en su memoria como un eco imposible de silenciar. Mientras tanto, su celular vibró con un mensaje de Mariana, su exesposa. «Daniel necesita dinero para la inscripción de fútbol. ¿Puedes transferirlo hoy?». Alejandro apretó los labios. No era la primera vez que sentía que todo lo que le pedían de su hijo se reducía a cuestiones materiales. Pero al pensar en Daniel, una punzada lo atravesó. ¿Qué clase de padre había sido? Apenas lo conocía, apenas compartía tiempo con él. Y ahora, frente a Sofía, una niña que ni siquiera era suya, estaba sintiendo una responsabilidad que no comprendía. Se inclinó hacia atrás en la silla y cerró los ojos. La voz de Jesús resonaba en su interior. «Dios abrirá las puertas». Alejandro negó con la cabeza. No creía en milagros, y sin embargo sentía que tal vez esas puertas no se abrirían solas. Tal vez alguien debía empujarlas. En ese instante, la puerta de su consultorio se entreabrió y apareció Jesús. «Disculpe que lo moleste, doctor. Solo quería agradecerle por habernos escuchado hoy». Alejandro lo observó con una mezcla de cansancio y desconcierto. «Señor, no me agradezca todavía. No hay nada que yo pueda hacer sin recursos». Jesús sonrió con esa calma que lo irritaba y al mismo tiempo lo desarmaba. «Usted ya ha hecho más de lo que muchos otros hicieron. Escuchó a mi hija sin rechazarla desde el primer minuto. Créame, eso ya es mucho». Alejandro se quedó en silencio. Era cierto. En cualquier otro hospital los habrían despedido sin siquiera mirarlos a los ojos. Y él, que siempre se jactaba de ser duro e inflexible, se había permitido dedicarles más tiempo del habitual. Cuando Jesús salió, Alejandro se quedó mirando la carpeta sobre el escritorio. Sentía que estaba en un punto de quiebre. Sabía que involucrarse significaba complicarse la vida. Enfrentarse a la administración, invertir dinero propio, arriesgar su prestigio. Pero, ¿y si no lo hacía? La imagen de Sofía en la silla de ruedas volvió a su mente, junto con el recuerdo de Daniel reprochándole: «No sé para qué aceptas verme si ni siquiera te importa escucharme». El doctor apretó los puños. Por primera vez en años, se permitió aceptar que había algo más importante que el éxito o la lógica médica: la posibilidad de no repetir sus errores. Si no podía ser el padre que Daniel necesitaba, tal vez podía ser el médico que Sofía merecía. Al día siguiente, llamó a un contacto suyo en la Universidad de Medicina. «Necesito acceso al programa experimental de terapias neurológicas. Sé que no aceptan casos sin financiamiento completo, pero yo cubriré los costos iniciales». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Alejandro, ¿estás seguro? Esto no es un juego. Podrías perder mucho dinero y no lograr nada». «Lo sé», respondió él con una firmeza que lo sorprendió. «Pero quiero intentarlo». Colgó el teléfono y apoyó la frente en la palma de la mano. Era una decisión difícil, irracional incluso, pero sentía que no tenía alternativa. Había algo en esa niña y en la fe serena de su padre que lo estaba transformando, obligándolo a mirar más allá de su propio mundo cerrado. Esa noche, al salir del hospital, la ciudad parecía distinta. Las luces de los faroles brillaban sobre el pavimento húmedo, y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió que su vida estaba tomando un rumbo inesperado. La noticia de que Alejandro había decidido involucrarse personalmente en el caso de Sofía no tardó en esparcirse dentro del hospital. Al principio fue un rumor entre pasillos, comentado en voz baja por las enfermeras y luego repetido en la sala de descanso de los médicos. Pronto se convirtió en tema de debate abierto. ¿Escuchaste? Ortega está pagando de su bolsillo los tratamientos de una paciente sin recursos, murmuró el doctor Ramírez, un oncólogo de voz grave. Increíble, respondió la doctora Salgado con una sonrisa sarcástica.
El mismo Ortega que siempre decía que la medicina no era caridad. Alejandro escuchó esos comentarios más de una vez, pero fingía indiferencia. Sin embargo, en su interior, la presión crecía. Era consciente de que se estaba ganando la desaprobación de muchos colegas, quienes lo veían como alguien que traicionaba la imagen de médico impecable y calculador que lo había caracterizado durante años. La tensión alcanzó un punto crítico en una junta del comité médico. El director del hospital lo confrontó directamente. Alejandro, no podemos permitir que utilices los recursos de la institución en casos que no cumplen con los requisitos financieros. ¿Eres consciente de lo que estás haciendo? Él mantuvo la mirada firme. Estoy cubriendo los costos iniciales. Lo único que pido es acceso al equipo y a las instalaciones. El director negó con la cabeza. No es solo cuestión de dinero. Estás poniendo en juego la reputación del hospital. No podemos dar la imagen de que aquí se atiende a cualquiera sin reglas. Alejandro se mordió la lengua para no responder con furia. Sabía que enfrentarse al sistema tenía consecuencias, pero lo sorprendente era descubrir que, a pesar de todo, no estaba dispuesto a retroceder. Esa misma semana, Mariana lo llamó por teléfono con un tono cargado de reproche. Me acabo de enterar por un colega tuyo. ¿Es cierto que estás gastando una fortuna en la hija de un desconocido? Alejandro guardó silencio unos segundos antes de responder. Es una paciente que necesita ayuda, Mariana. No podía dar la espalda. Claro que podías, replicó ella con dureza. Llevas años ignorando a tu propio hijo, pero ahora decides ser héroe para otra niña. ¿Sabes lo que Daniel va a pensar cuando se entere? Las palabras lo atravesaron como una daga. Había una verdad incómoda en lo que decía Mariana. Se quedó callado, incapaz de encontrar una defensa convincente. Solo atinó a decir, «Estoy haciendo lo que creo correcto». Colgó el teléfono con el pecho oprimido. Esa mezcla de culpa y determinación lo mantenía en constante contradicción. Mientras tanto, Jesús parecía ajeno a toda esa tormenta. Cada vez que Alejandro lo veía en el hospital, lo encontraba con la misma calma serena, saludando a las enfermeras, sosteniendo la mano de Sofía y mostrando gratitud en cada palabra. Esa actitud desconcertaba aún más al médico, que lidiaba con críticas y cuestionamientos de todos lados. Una tarde, al salir del hospital, se encontró con su colega Ramírez, quien lo encaró con tono directo. «Alejandro, te lo digo como amigo. Estás cometiendo un error. Esa niña no tiene futuro, solo estás tirando tu dinero y tu carrera por la borda». Alejandro apretó los dientes. «Quizá tengas razón, pero mientras ella tenga un mínimo de posibilidad, no pienso abandonarla». Ramírez lo miró con incredulidad y negó con la cabeza antes de alejarse. Alejandro, en cambio, se quedó de pie bajo el cielo gris de la ciudad, sintiendo cómo el viento frío le golpeaba el rostro. En su interior, pese a la tormenta de críticas, algo se fortalecía. Por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando decisiones no por lógica, no por conveniencia, sino por lo que dictaba una convicción nueva, desconocida. Y aunque el costo fuera alto, comenzaba a entender que no se trataba solo de salvar a una paciente. También estaba intentando salvar una parte de sí mismo que había perdido hace años. Alejandro aceptó la invitación de Jesús para conocer su hogar un sábado por la mañana. No sabía bien por qué lo hacía. Quizás buscaba entender mejor a esa familia que había comenzado a removerle tantas certezas. Tomó su automóvil y condujo hacia Iztapalapa, dejando atrás las avenidas lujosas de Polanco para adentrarse en calles más estrechas, llenas de puestos ambulantes, vendedores de tamales y niños corriendo detrás de un balón desinflado. El contraste era brutal. De los edificios modernos y relucientes pasó a un barrio popular con casas de ladrillo sin pintar, muros agrietados y techos de lámina. Al llegar, Jesús lo recibió con una sonrisa cálida. «Bienvenido, doctor. Esta es su casa. Pase, por favor». La vivienda era modesta, de paredes gastadas, pero decorada con estampas de santos, veladoras y flores artificiales. Un aroma a café recién hecho llenaba el ambiente.
mezclado con el olor a pan dulce que Sofía tenía sobre la mesa. La niña, como siempre, lo recibió con alegría. «Doctor Alejandro, le guardé una concha de chocolate, son mis favoritas». Alejandro se sentó frente a ella, sorprendido por la hospitalidad. Observó cómo el pequeño espacio estaba lleno de detalles que revelaban cariño, dibujos pegados en la pared, una cobija de colores brillantes sobre el sillón, fotografías de Sofía en diferentes etapas de su infancia. «¿Cómo le va con la escuela, Sofía?», preguntó tratando de iniciar conversación. «Pues a veces me canso rápido, pero mis amigas me ayudan, y papá siempre me explica las tareas cuando no entiendo», respondió con entusiasmo. Jesús asintió con orgullo. «Ella es muy aplicada. Aunque los médicos nos dijeron que debía descansar más, no quise quitarle la oportunidad de aprender y convivir con otros niños». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Había visto demasiadas familias quebrarse frente a la enfermedad, pero aquí encontraba unión y esperanza. Más tarde, Jesús lo invitó a salir al patio donde algunos vecinos se habían reunido. Había mujeres preparando tortillas en un comal, hombres platicando mientras arreglaban una bicicleta, y niños jugando alrededor. Todos saludaron al doctor con respeto, como si lo conocieran de toda la vida. «Ellos nos ayudan mucho», explicó Jesús. «Cuando Sofía necesita medicinas y no tenemos dinero, siempre aparece alguien con un poco de apoyo. No somos ricos, pero nunca nos ha faltado lo esencial». Una vecina, doña Carmen, se acercó con una cazuela de frijoles. «Doctor, gracias por ayudar a nuestra niña. Aquí todos la queremos como si fuera hija propia». Alejandro agradeció con un gesto torpe, poco acostumbrado a ese calor humano. Dentro de sí, sentía que algo se movía. Era una experiencia distinta a la del hospital, donde todo era eficiencia, protocolos y números. Aquí había fe, comunidad, solidaridad. Al caer la tarde, Jesús encendió una veladora frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe y con naturalidad comenzó a rezar en voz baja. Sofía se unió, entrelazando las manos. Alejandro observaba en silencio, con una mezcla de incomodidad y curiosidad. No participaba, pero tampoco podía apartar la vista. Cuando terminaron, Sofía se giró hacia él y le dijo con una inocencia que lo desarmó: «Doctor, yo también rezo por usted, para que no se canse de ayudarme». Alejandro no supo qué responder. Sintió un calor extraño en el pecho, una emoción que hacía mucho tiempo no experimentaba. Solo atinó a acariciar suavemente la cabeza de la niña. «Gracias, Sofía. Eso significa más de lo que imaginas». De regreso a su departamento esa noche, el contraste fue más doloroso que nunca. Encendió la luz y encontró un silencio helado. No había olor a café ni dibujos en la pared, solo el eco de su propia soledad. Por primera vez sintió que su mundo, lleno de comodidades y prestigio, carecía de lo más importante. Y mientras se preparaba un café instantáneo, recordó las palabras de Sofía: «Rezo por usted». Esa simple frase lo acompañó hasta quedarse dormido, marcando un cambio sutil pero irreversible en su interior. Los primeros días del tratamiento experimental fueron duros. Alejandro había conseguido inscribir a Sofía en el programa de terapias con un permiso especial, cubriendo él mismo los gastos iniciales. Aunque intentaba convencerse de que lo hacía solo por compromiso profesional, en el fondo sabía que la verdad era otra. Esa niña lo había conmovido más de lo que estaba dispuesto a admitir. Las sesiones eran largas y agotadoras. Incluían inyecciones dolorosas, ejercicios de rehabilitación intensivos y un monitoreo constante de signos vitales. Sofía, sin embargo, enfrentaba cada paso con una valentía sorprendente. «¿Lista, Sofía?», preguntaba Alejandro antes de comenzar. «Siempre lista, doctor», respondía ella, apretando los puños con fuerza. Jesús estaba siempre a su lado, sosteniéndole la mano, animándola con palabras sencillas. «Un pasito más, hija. Cada esfuerzo cuenta». Alejandro observaba esa escena con una mezcla de asombro y reflexión. Estaba acostumbrado a ver pacientes rendirse ante el dolor,
pero en Sofía había una determinación inquebrantable. Incluso cuando las lágrimas le escurrían por las mejillas, ella sonreía. Al cabo de unas semanas comenzaron a notarse pequeños avances. La fuerza en sus brazos aumentó levemente, y en una de las sesiones logró mover las piernas con un poco más de control. Era apenas un destello de mejoría, pero suficiente para encender la esperanza. «Mire, papá, puedo levantarla más», dijo Sofía con entusiasmo, mostrando el movimiento de su pierna derecha. Jesús la abrazó con lágrimas en los ojos. «Eso es, mi niña. Sabía que lo lograrías». Alejandro, aunque trataba de mantener la objetividad científica, no pudo evitar sonreír. «Es un buen comienzo, pero debemos ser cautelosos. El camino es largo». Jesús lo miró con gratitud. «Doctor, usted está siendo instrumento de algo más grande». «Yo lo sé». Alejandro quiso protestar, insistir en que todo era mérito de la ciencia y la disciplina, pero las palabras murieron en su boca. Había algo en esa familia que le impedía mantener su dureza habitual. Una noche, mientras revisaba los resultados de los últimos estudios en su departamento, pensó en lo que estaba presenciando. Era cierto que los medicamentos y las terapias tenían un efecto medible, pero también era innegable que la actitud de Sofía y el apoyo de Jesús marcaban una diferencia. ¿Podía la esperanza influir tanto en la recuperación de un paciente? La pregunta lo desveló. Se sirvió un vaso de whisky para calmar la mente, pero no logró apaciguar la tormenta de pensamientos. Recordó a sus colegas burlándose de su decisión, a Mariana reprochándole, y contrastó esas voces con la sonrisa de Sofía y la serenidad de Jesús. Entre el escepticismo y la fe, Alejandro se sentía atrapado. Al día siguiente, durante una sesión de fisioterapia, Sofía lo sorprendió con una pregunta directa. «Doctor, ¿usted alguna vez tuvo miedo?» Alejandro se quedó inmóvil, sin saber qué responder. «Claro que sí, Sofía. Todos tenemos miedo en algún momento». «¿Y qué hizo?», insistió la niña mirándolo fijamente. El doctor tragó saliva. No estaba acostumbrado a hablar de sí mismo. Finalmente, murmuró. Seguí adelante, aunque no supiera si iba a lograrlo. Sofía sonrió. «Entonces somos parecidos». Aquellas palabras lo conmovieron más de lo que hubiera imaginado. Era como si la niña, con su inocencia, le estuviera recordando una verdad olvidada, que el valor no significa ausencia de miedo, sino la decisión de enfrentarlo. Los días avanzaban, y aunque los resultados aún eran inciertos, Alejandro sentía que algo estaba cambiando, no solo en Sofía, sino también en él mismo. Ya no era el médico distante que veía números y estadísticas. Ahora se encontraba atento a las emociones, al poder de una sonrisa, a la fuerza de una oración pronunciada en voz baja. Y aunque no quería aceptarlo, comenzaba a preguntarse si la ciencia por sí sola bastaba para explicar lo que estaba presenciando. La esperanza había empezado a crecer en el corazón de todos. Los pequeños avances de Sofía llenaban de ánimo a Jesús y en secreto, incluso a Alejandro. Sin embargo, como suele suceder con las enfermedades graves, el camino no era lineal. Una madrugada, el doctor recibió una llamada urgente del hospital. Sofía había presentado una complicación respiratoria. Alejandro llegó de inmediato, con el cabello revuelto y el corazón golpeándole el pecho. En la sala de urgencias encontró a la niña conectada a oxígeno, con el rostro pálido y los labios amoratados. Jesús estaba junto a ella, rezando en voz baja, con las manos temblorosas pero los ojos firmes. «¿Qué pasó?», preguntó Alejandro a la enfermera. «Doctor», comenzó con dificultad respiratoria severa. Su saturación bajó rápidamente. Logramos estabilizarla, pero sigue muy delicada. Alejandro se inclinó sobre Sofía, revisando los monitores con el ceño fruncido. La mejoría obtenida en semanas parecía desvanecerse en cuestión de horas. Sentía un nudo de impotencia cerrándole la garganta. Jesús levantó la mirada hacia él. «¿Se va a recuperar, doctor?». Alejandro no respondió de inmediato. Sabía que dar falsas esperanzas era cruel, pero también entendía que la verdad podía ser devastadora.
Está en una situación crítica. Vamos a hacer todo lo posible, pero la enfermedad es impredecible. Jesús cerró los ojos, respiró hondo y se arrodilló junto a la cama. Señor, tu voluntad es perfecta. Te entrego a mi hija en tus manos. Esa escena desarmó a Alejandro. Mientras él luchaba con la frustración de no poder controlar la situación, aquel hombre encontraba fortaleza en su fe. Algo dentro del médico se quebraba. La ciencia le daba herramientas, pero no certezas. La fe, en cambio, ofrecía una paz que él nunca había experimentado. Las horas siguientes fueron una batalla silenciosa. Alejandro ordenaba ajustes en los medicamentos, revisaba resultados, daba indicaciones rápidas, pero en su interior sentía que cada movimiento era insuficiente. Había salvado a tantos pacientes en situaciones límite, y sin embargo, ahora se sentía incapaz de proteger a esa niña que había comenzado a significar más de lo que estaba dispuesto a aceptar. En un momento de desesperación, salió al pasillo y apoyó la frente contra la pared fría. Cerró los ojos buscando un respiro, pero lo único que encontró fue el eco de su propia voz interior. ¿Por qué estoy fallando? Fue entonces cuando escuchó los pasos de Jesús detrás de él. Doctor, dijo con suavidad, entiendo lo que siente, pero no está solo. Alejandro giró con los ojos enrojecidos por la tensión. ¿Cómo puede estar tan tranquilo? Su hija podría morir en cualquier momento. Jesús lo miró con compasión. Porque mi fe no depende de los resultados, sino de la certeza de que Dios nunca nos abandona. Aquella respuesta lo dejó sin palabras. Había pasado su vida construyendo muros contra la fe, considerándola ingenua, inútil. Y ahora, frente a ese hombre arrodillado en el dolor, comenzaba a cuestionarse si no sería él quien estaba equivocado. Cuando volvió a la sala, Sofía abrió los ojos apenas un instante y murmuró con voz débil: «No se rinda, doctor. Yo sigo aquí». Esas palabras fueron un golpe directo a su corazón. Por primera vez en muchos años, Alejandro sintió un deseo de pedir ayuda a algo más allá de sí mismo. No lo hizo en voz alta, pero dentro de él nació una súplica silenciosa: que no se apague todavía su luz. La noche avanzó lentamente. Sofía continuaba en estado delicado, pero estable. Alejandro permaneció en su silla junto a la cama, sin moverse, luchando contra la frustración y el miedo. Y aunque no lo quería admitir, en ese silencio profundo, comprendió que no solo estaba peleando por la vida de una paciente, estaba peleando contra sus propias dudas, contra el vacío que lo había acompañado tantos años. La crisis de Sofía dejó a Alejandro exhausto. Durante días permaneció en vela vigilando su evolución, sintiendo en cada respiración entrecortada la amenaza de perderla. Cuando finalmente la niña logró estabilizarse, el médico salió del hospital con una sensación de vacío difícil de describir. Caminó sin rumbo por las calles cercanas, con la bata aún colgando de su brazo, como si hubiera olvidado quién era fuera de esos pasillos. Esa noche regresó a su departamento en Polanco, pero el silencio lo golpeó con más fuerza que nunca. Se sirvió un café y se sentó frente a la ventana, contemplando las luces de la ciudad que parecían burlarse de su cansancio. Entonces, sin proponérselo, vinieron a su mente recuerdos que creía enterrados. Las noches en la casa de su abuela en Oaxaca, cuando de niño ella lo arropaba y lo hacía repetir oraciones antes de dormir. «Dios siempre escucha, mijito», decía con ternura mientras le acariciaba el cabello. Alejandro apretó los ojos, intentando ahogar la emoción. Había pasado décadas rechazando esas enseñanzas, convenciéndose de que la fe era un refugio para débiles, pero ahora, enfrentado a la fragilidad de Sofía, sentía que algo dentro de él pedía volver a esa raíz olvidada. El sonido de su celular lo sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de Daniel. «Podemos vernos mañana». Alejandro sintió un vuelco en el corazón. Hacía meses que su hijo no le pedía pasar tiempo juntos. Contestó de inmediato con un simple «sí». Al día siguiente se encontraron en un café de Coyoacán,
Daniel lo esperaba con los audífonos colgando del cuello y la mirada seria. Alejandro se sentó frente a él nervioso. «Gracias por venir, hijo». Daniel lo miró con frialdad. «Mamá dice que estás gastando dinero en una niña que ni conoces. ¿Es cierto?» Alejandro tragó saliva antes de responder. «Sí, es cierto. Se llama Sofía. Tiene una enfermedad grave y decidí ayudarla». Daniel frunció el ceño. «¿Y conmigo? ¿Por qué nunca haces lo mismo?» «Siempre estuviste ocupado, siempre lejos». Esas palabras dolieron más que cualquier acusación. Alejandro bajó la mirada, incapaz de sostener la de su hijo. «Tienes razón. Fallé muchas veces como padre. Pero estoy intentando cambiar, Daniel». Hubo un silencio tenso. Finalmente el muchacho suspiró. «Solo no te rindas, papá. Si de verdad quieres ayudarla, no lo hagas a medias». Aquella frase lo golpeó como una revelación. «No te rindas». Era lo mismo que Sofía le había dicho en medio de su crisis. Dos voces distintas, la de su hijo y la de la niña, resonando en un mismo eco que lo impulsaba a seguir adelante. De regreso al hospital, Alejandro se encontró con Jesús en la sala de espera. El hombre estaba sentado con el rosario en las manos, como siempre. Al verlo se levantó y dijo: «Doctor, gracias por no abandonarnos en los momentos más difíciles». Alejandro lo miró fijamente. Por primera vez, reconoció en esa fe serena una fuerza real, algo que iba más allá de la simple resignación. «No sé qué me está pasando, Jesús», admitió con voz baja. «Toda mi vida he creído que la ciencia era suficiente, pero ahora siento que me falta algo». Jesús puso una mano en su hombro. «Lo que siente es el inicio de un camino. No se asuste. A veces, para sanar a otros, primero debemos sanar por dentro». Alejandro guardó silencio, pero sus palabras se clavaron en lo más profundo de su ser. Esa noche, mientras revisaba nuevamente los informes médicos, ya no lo hacía con la misma frialdad de antes. Había un cambio en él, una apertura, un anhelo de encontrar sentido más allá de las estadísticas, y aunque aún luchaba contra sus dudas, comprendió que la verdadera batalla no estaba solo en el cuerpo de Sofía, sino en su propio corazón. Las dificultades económicas amenazaban con detener el tratamiento de Sofía. Alejandro había cubierto los primeros gastos, pero sabía que sus recursos no serían suficientes a largo plazo. Una mañana, mientras revisaba los costos en su oficina, el peso de la realidad lo golpeó con fuerza. Medicamentos importados, sesiones de rehabilitación, hospitalizaciones periódicas. El total era una cifra imposible de sostener en solitario. Frustrado, se llevó las manos a la frente. Había cometido un error al involucrarse. La lógica le gritaba que sí, que debía detenerse antes de perderlo todo. Pero entonces pensó en Sofía, en su sonrisa cuando lograba mover un poco más las piernas, en la fe serena de Jesús. No podía abandonarlos. Esa misma tarde, al visitar el barrio de Iztapalapa, Alejandro se llevó una sorpresa. Frente a la pequeña casa de Jesús había un grupo de vecinos reunidos. Sobre una mesa de madera se amontonaban frascos de salsas, tamales envueltos en hojas y garrafones de agua fresca. Un cartel hecho a mano colgaba de la pared: «Kermés para Sofía». Doña Carmen, la vecina que siempre llevaba frijoles, se acercó al doctor con una sonrisa. «Aquí todos aportamos lo que podemos, doctor. Unos cocinan, otros venden, otros ponen el sonido. Todo lo recaudado será para el tratamiento de Sofía». Alejandro quedó sin palabras. Observó a los niños corriendo con boletos de rifas en la mano, a las mujeres ofreciendo platos de pozole y pan de dulce, a los hombres levantando mesas y colgando luces improvisadas. Aquella comunidad humilde estaba uniendo fuerzas para dar esperanza a una niña. Jesús, con lágrimas en los ojos, le dijo: «Ve, doctor, le dije que Dios abriría las puertas. A veces las abre a través de corazones sencillos». Alejandro tragó saliva, conmovido. «No lo puedo creer. Esto es más grande de lo que imaginaba». Durante la kermés, Alejandro se mezcló entre los vecinos. Escuchaba cómo hablaban de Sofía con cariño, como si todos fueran parte de su familia.
Una anciana le entregó una bolsita con monedas. «No es mucho, doctor, pero es lo que tengo. Dígale a esa niña que vamos a estar rezando por ella». El médico recibió aquel gesto como si fuera un tesoro. Jamás en su vida había sentido tanta solidaridad junta. Con el paso de los días, la ayuda comenzó a multiplicarse. Un grupo de estudiantes de la universidad organizó un concierto en la plaza para recaudar fondos. Compañeros de Alejandro, aunque en desacuerdo con su decisión, terminaron colaborando en silencio con pequeñas aportaciones. Incluso pacientes anteriores, al enterarse de la situación, enviaron donativos como muestra de gratitud. Sofía, al ver todo ese movimiento a su alrededor, sonreía con más fuerza que nunca. «Papá, ¿por qué hacen tanto por mí?», preguntó una noche mientras se acomodaba en su cama. Jesús acarició su frente. «Porque tu vida nos recuerda lo valiosa que es la esperanza, hija. Y porque Dios nos une para sostenernos unos a otros». Alejandro escuchaba esas palabras desde la puerta con el corazón encogido. En ese momento comprendió que la medicina podía ser un camino, pero que la verdadera fuerza estaba en el amor compartido. Gracias a la ayuda de todos, Sofía pudo continuar con las terapias. Los progresos eran lentos, pero constantes. Cada pequeño avance era celebrado como una victoria colectiva. Cuando lograba dar un paso con apoyo, los vecinos aplaudían. Cuando completaba un ejercicio sin cansarse demasiado, Jesús sonreía como si hubiera visto un milagro. Para Alejandro, esas escenas eran una revelación. Por años había creído que la grandeza estaba en los logros individuales, en los títulos y reconocimientos. Ahora descubría que la verdadera grandeza se encontraba en la unión de personas comunes, en la fe sencilla de quienes no tenían mucho, pero lo compartían todo. Y en silencio comenzó a preguntarse si no era él el mayor beneficiado de aquella lucha, porque, sin darse cuenta, estaba recuperando algo que había perdido hacía mucho tiempo: la capacidad de sentir, de confiar, de creer. El cambio en Alejandro no fue repentino, sino una transformación silenciosa que comenzó a notarse en los pequeños gestos. Ya no caminaba por los pasillos del hospital con la misma rigidez de antes, ni miraba a los pacientes como simples expedientes. Ahora se detenía a preguntar cómo se sentían, a escuchar historias que antes consideraba irrelevantes. Un día, mientras revisaba los progresos de Sofía, una enfermera lo observó con sorpresa. «Doctor, nunca lo había visto sonreír tanto». Alejandro levantó la mirada, desconcertado por el comentario. «¿De verdad?». «Sí», respondió ella con una sonrisa tímida. «Antes parecía tan distante, ahora se nota que le importa de corazón». Aquellas palabras lo hicieron reflexionar. ¿En qué momento había dejado de ser el hombre frío que se refugiaba en la ciencia para convertirse en alguien capaz de emocionarse con la risa de una niña? La relación con su hijo Daniel también comenzó a transformarse. Alejandro empezó a buscarlo más seguido, no solo para cumplir con obligaciones económicas, sino para compartir tiempo real. Una tarde lo invitó a comer tacos al pastor en un puesto de la colonia Narvarte, lejos de los restaurantes elegantes a los que solía llevarlo. «¿De verdad aquí?», preguntó Daniel sorprendido. «Sí, a veces lo sencillo es lo mejor», respondió Alejandro, dándole una palmada en el hombro. Mientras compartían los tacos y escuchaban la música de un organillero en la esquina, Daniel lo miró con menos dureza que antes. «No sé qué te pasó, papá, pero estás diferente». Alejandro sonrió. «Digamos que estoy aprendiendo a ver la vida de otra manera». Esa confesión, aunque breve, fue suficiente para comenzar a reconstruir un puente roto durante años. En paralelo, Alejandro se involucraba cada vez más en actividades fuera de su rutina. Aceptó la invitación de Jesús para acompañarlo a una visita en una comunidad humilde, donde llevaban medicinas donadas y organizaban jornadas de apoyo. Al principio, Alejandro se sintió fuera de lugar, incómodo entre calles de tierra y casas improvisadas.
Pero pronto descubrió que allí se encontraba una humanidad vibrante, llena de gratitud y solidaridad. Una mujer se le acercó con su hijo en brazos y le dijo: «Doctor, gracias por estar aquí. No todos los médicos se acuerdan de los pobres». Alejandro se quedó en silencio, conmovido. No estaba acostumbrado a recibir agradecimientos por simplemente estar presente. Esa experiencia le reveló que la medicina no era solo ciencia, sino también cercanía y compasión. Con el tiempo, comenzó a visitar esas comunidades de manera voluntaria, sin esperar reconocimiento. Descubrió que cada sonrisa, cada gesto de gratitud, le devolvía algo que no sabía que había perdido: el sentido de su profesión. Jesús lo notaba y se lo dijo una tarde, mientras caminaban juntos de regreso al hospital. «Doctor, usted ya no es el mismo. ¿Se ha dado cuenta?». Alejandro suspiró. «Sí, y lo extraño es que no me asusta. Al contrario, siento que estoy recuperando algo que había olvidado». Jesús asintió con una sonrisa serena. Eso se llama fe. No siempre significa creer en milagros inmediatos. A veces es simplemente abrir el corazón para que la vida tenga un propósito más grande. Alejandro guardó silencio, pero en su interior reconocía la verdad de esas palabras. Había vivido años encerrado en su propio ego, en la búsqueda de prestigio y éxito. Ahora, en cambio, se sentía parte de algo más profundo, de una red de amor y esperanza que lo transformaba desde adentro. Al llegar esa noche a su departamento, no lo percibió tan vacío como antes. Encendió una lámpara, se sirvió un café y por primera vez en mucho tiempo se permitió agradecer. No sabía exactamente a quién o a qué dirigía ese sentimiento, pero sentía que la gratitud era la única respuesta posible. El invierno se acercaba, y con él los días fríos en la Ciudad de México. Alejandro, acostumbrado a la rutina controlada del hospital, ahora encontraba calor en lugares que antes le parecían ajenos: los barrios humildes, las casas llenas de rezos, las sonrisas de gente que, aún con poco, lo compartía todo. Pero nada lo conmovía tanto como ver a Sofía en cada sesión de rehabilitación, luchando con una determinación que desafiaba la lógica médica. Las semanas habían traído avances, algunos mínimos, otros sorprendentes. Un día, mientras realizaba ejercicios en las barras paralelas, Sofía logró mantenerse de pie unos segundos más de lo habitual. Alejandro, que la observaba atento, sintió que el aire se detenía en sus pulmones. «Mírame, papá», exclamó la niña con la voz entrecortada, sus manos aferradas a las barras. Jesús se llevó las manos al rostro, conteniendo las lágrimas. «Eso es, hija, tú puedes». Alejandro, conmovido, trató de mantener la compostura profesional. «Muy bien, Sofía. Despacio, no te apresures. Cada segundo cuenta». Ella dio un paso inseguro, apenas un movimiento breve, pero suficiente para que todos en la sala contuvieran el aliento. Después se derrumbó en los brazos de su padre, agotada pero sonriente. «Lo hice, papá. Lo hice», susurró con orgullo. Jesús la abrazó con fuerza. «Claro que lo hiciste, y lo volverás a hacer». Alejandro apartó la mirada, sintiendo un nudo en la garganta. Había visto incontables cirugías exitosas, había presenciado recuperaciones asombrosas gracias a la ciencia. Pero lo que acababa de presenciar era distinto. No se trataba solo de músculos respondiendo, sino de algo más profundo, la fuerza de la esperanza moviendo lo imposible. Esa noche, al regresar a su departamento, Alejandro encendió una vela que había traído del barrio de Jesús. La llama pequeña iluminaba el silencio, y por primera vez en muchos años se permitió hablar en voz baja. «Si existe alguien allá arriba, gracias por darle fuerzas a esa niña». No era una oración perfecta, ni siquiera un reconocimiento completo de fe, pero para Alejandro fue un paso inmenso. Los días siguientes confirmaron que Sofía avanzaba poco a poco. Ya no solo podía sostenerse unos segundos, sino que empezó a dar pequeños pasos con ayuda. Cada movimiento era celebrado como una victoria. Los vecinos, al enterarse, organizaban reuniones para compartir la alegría.
En una de esas reuniones, Sofía se acercó al doctor con una expresión seria. ¿Sabe qué pienso, doctor? Que usted también está sanando. Alejandro arqueó las cejas, sorprendido. ¿Sanando? ¿De qué hablas, Sofía? La niña sonrió. Antes se veía triste, como si siempre estuviera enojado. Ahora se le nota diferente, como más contento. Aquellas palabras lo golpearon con una claridad dolorosa y al mismo tiempo liberadora. Sí, había estado enfermo de orgullo, de vacío, de distancia, y gracias a esa pequeña paciente, estaba volviendo a sentir. Jesús, que escuchaba de cerca, añadió, «Ella tiene razón. A veces los milagros no se ven en lo físico, sino en lo que ocurre dentro del corazón». Alejandro no respondió. Solo bajó la cabeza, reconociendo en silencio lo que nunca se habría atrevido a admitir antes. La ciencia seguía siendo su herramienta, pero ahora entendía que no estaba sola. Había algo más, algo invisible pero real que sostenía a las personas cuando todo parecía perdido. Y ese algo se manifestaba en la fe, en la comunidad, en el amor de un padre y en la sonrisa de una niña que se negaba a rendirse. Al mirar a Sofía caminar unos pasos más en la siguiente sesión, con lágrimas rodándole por las mejillas, pero con el rostro iluminado de alegría, Alejandro comprendió que estaba presenciando un milagro, no un espectáculo grandioso ni un acto sobrenatural, sino un milagro silencioso, la unión de ciencia, esfuerzo y fe transformando lo imposible en posible. El sol caía sobre la plaza central del pueblo donde vivían Jesús y Sofía. Era una tarde clara, con el cielo teñido de tonos anaranjados y el murmullo de la gente que salía de misa o compraba en los puestos del mercado. Alejandro estaba allí, de pie junto a Daniel, su hijo, observando con el corazón acelerado la escena que se desarrollaba frente a sus ojos. Sofía avanzaba lentamente, apoyada en unas barras de rehabilitación improvisadas que habían colocado en la plaza para su práctica. Cada paso era torpe, cada movimiento estaba lleno de esfuerzo, pero lo hacía. Caminaba. Sus pies, que durante años habían permanecido inmóviles, ahora desafiaban la gravedad con la fuerza de su voluntad. La gente alrededor aplaudía con entusiasmo. Los vecinos gritaban palabras de aliento. Los niños reían contagiados de esperanza. Jesús tenía el rostro empapado de lágrimas, pero sus labios sonreían con un orgullo infinito. «Eso, hija, un paso más», gritaba con la voz quebrada por la emoción. Sofía levantó la vista hacia Alejandro y con una sonrisa luminosa le dijo, «Se lo prometí, doctor. No me rendí». Él sintió un nudo en la garganta. Había operado cerebros complejos, salvado vidas en quirófanos de vanguardia, pero nunca había sentido una emoción tan pura como la que lo envolvía en ese instante. Sus ojos se llenaron de lágrimas y por primera vez no se contuvo. Dejó que rodaran libremente, como símbolo de una transformación que ya no podía ocultar. Daniel, a su lado, lo miró sorprendido. «Papá, estás llorando». Alejandro lo abrazó, rompiendo barreras que durante años había construido. «Sí, hijo. ¿Y sabes qué? Está bien llorar cuando el corazón se llena de gratitud». La multitud seguía celebrando cuando Jesús se acercó a él. Lo abrazó con fuerza, como quien reconoce a un hermano más que a un médico. «Doctor, usted no solo salvó a mi hija, usted también encontró un nuevo camino». Alejandro asintió, incapaz de articular palabras. Lo sabía. Aquella experiencia lo había cambiado para siempre. Ya no era el hombre frío que solo veía estadísticas, ni el padre distante que huía de las emociones. Ahora era alguien que entendía que la ciencia y la fe podían caminar de la mano, que el amor y la esperanza eran tan poderosos como cualquier medicamento. Esa noche, de regreso en su departamento, encendió nuevamente la pequeña vela que había llevado de casa de Jesús. Su llama temblaba, iluminando el espacio con un resplandor cálido. Alejandro cerró los ojos y, sin miedo ni vergüenza, pronunció en silencio unas palabras de agradecimiento. No sabía si era una oración perfecta, pero no importaba. Lo esencial era que salía de lo más profundo de su ser.
Con el tiempo, Sofía siguió avanzando en su rehabilitación, sorprendiendo a todos con logros que parecían imposibles. Alejandro continuó a su lado, no solo como médico, sino como amigo y parte de esa familia elegida. También logró reconstruir la relación con Daniel, encontrando en su hijo un nuevo motivo para ser mejor cada día. La vida no volvió a ser la misma, y él no quería que lo fuera. Había descubierto que el verdadero milagro no fue solamente que Sofía lograra caminar, sino que él mismo aprendiera a vivir con el corazón abierto, dispuesto a dar y recibir amor. Querido espectador, si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal para seguir escuchando relatos que inspiran y transforman. Y no olvides hacer clic en el video que aparece en pantalla para continuar este viaje de esperanza y reflexión. Porque a veces, los milagros no son ruidos espectaculares en el cielo, sino cambios silenciosos que nacen dentro de nosotros.